Pues ok, vamos a empezar, ¿vale? Pues antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración. Neiti, vamos a orar. Señor Jesús, damos las gracias por este día, porque tú me permitiste jugar, comiendo, durmiendo. Te pido que me abandones, te pido que con el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues vamos a iniciar el día de hoy con un tema que sí es bastante importante para el servicio a Dios. Muchas veces ya tenemos como que la noción, ¿no? De, no, Dios creo que quiere esto para mi vida, o tengo que hacer esto, o Dios ya me dijo, etc. Bueno, no, a través de su palabra, etcétera, ¿no? Y pues hasta ahí creo que todo está o marcha bien. Sin embargo, muchas veces tenemos el problema de que tenemos como que miedo, ¿no? De emprender las cosas. Y a lo mejor no, muchas veces decimos, no, miedo o sea, a lo mejor lo enfocamos a miedo a la persecución, miedo a que se burlen, miedo a esto, miedo a aquello, pero la realidad es que muchas veces pues el miedo radica en que no voy a tener la provisión, en que no tengo los medios para hacer lo que Dios me dijo. Quizás pasó de que tuve un problema y como que tengo un bloqueo emocional porque toda mi vida, en mi infancia me rechazaron, se burlaron de lo que yo quería y demás. Sin embargo, muchas veces nos agarramos de Josué capítulo 1 para decir no temas ni desmayes porque yo estaré delante de ti y bla, bla. Y hasta ahí estamos parcialmente bien. Digo parcialmente porque son 3 veces que Dios le dice a Josué que no tenga miedo, que no desmaye, que se esfuerce, que sea valiente. Pero en cada una de estas 3 ocasiones Dios le revela el propósito, ¿no? De por qué requiere ser Josué valiente, por qué requiere esforzarse. Ahí. Entonces, y eso es lo que vamos a estudiar. Muy seguramente este tema lo vamos a ver en 2 partes diferentes. Y esto con la finalidad de que podamos, no hagas anticuajes, con la finalidad de que podamos aclarar todo esto de forma adecuada, de que pueda ser una enseñanza completa y pues no vayamos a las prisas, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar primero intentando, o más bien analizando quién es Josué a lo largo de la Biblia. En Josué capítulo 1, pues cuando le menciono temas ni desmayes, Dios le anima y demás. Sin embargo, hay un hecho detrás de todo esto. O sea, y es que Josué ya había sido designado incluso como el sucesor de Moisés. Vamos a ver en Números capítulo 27 y vamos a ir a partir del versículo 12. Bueno, antes de esto, recordemos que para este momento ya habían pasado varias cosas en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya había desobedecido, había tenido dudas en Dios. Y de igual manera había habido un momento específico en el que el pueblo de Israel empieza a clamar por agua, requerimos agua, que miren ya Moisés y Aarón nos trajeron aquí para morirnos, etc. A lo que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? O sea, dile a la peña, o dile a esta piedra que saque agua y va a sacar agua. Pero Moisés, pues ya harto de todo este peso, ya estresado, ya enojado, pues agarra y en lugar de decirle a la peña saca agua, agarra y pues le da sus varados hasta que la rompe, ¿no? Y pues también saca agua al final. O sea, lo que sucede pues no, como quien dice, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Al menos para que saque el agua. Sin embargo, pues Dios reprende a Moisés y le dice, oye, también, ¿qué onda contigo? Y pues al final esto orilla a que Moisés tampoco pueda conocer la tierra prometida. Sin embargo, a él se le permite tener un vistazo de ella. Y esto nos lo menciona en este capítulo. A partir del versículo 12 menciona, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Barim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. En teoría, técnicamente le dice, te voy a dar el chance de que tú veas lo que pudiste haber tenido, pero no lo vas a tener. Específicamente por tu también desobediencia, ¿no? De hecho, en este monte como tal, es donde Moisés empieza a hablar o a redactar lo que es el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio,
Y posteriormente menciona el versículo 14, pues fueron rebeldes, o sea, no dice solamente el pueblo de Israel, sino también tú y Moisés fueron rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin, es decir, como Moisés agarró a varos a la peña, no fue como un me glorificaste a mí, sino que aunque haya salido agua, pues técnicamente incluso los israelitas pudieron haber pensado que el agua surgió por la ira de Moisés y no por la gracia de Dios. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda la congregación, ponga Dios de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. A pesar de la reprensión y a pesar de todo, pues Moisés seguía orando. Y muchas veces esas son las actitudes que nosotros tenemos que tomar cuando somos incluso reprendidos por una autoridad, ¿no? Y menciona menciona a Jehová. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. O sea, no dijo, toma a Josué y ahorita le doy espíritu. Dijo, ya hay espíritu en él, ¿no? Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, que era un hijo de Aarón, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el desarrollo de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y a toda la congregación, puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, hasta aquí tenemos diversos factores que podemos rescatar de Josué y pues el propósito de todo lo que se menciona en Josué capítulo 1, los cuales son las bases fundamentales para que nosotros podamos tener las herramientas necesarias para vencer el temor. Entonces, inicialmente, yo no me enfrescarme tanto en los términos, nada más si queda alguna clase de duda, Urim y Tumim, la leyenda hebrea cuenta que son dos runas diferentes, una de color blanco, otra de color negro, o una con un símbolo diferente a la otra. No hay entre los historiadores y entre los teólogos no hay como tal, una concordancia específicamente o no se certeza exactamente qué es este mecanismo. Sin embargo, pues normalmente se considera que estos iban dentro de la vestimenta del sacerdote, lo sacaba y un símbolo, un color decía que Dios decía que sí, y otro color que decía, o símbolo que decía que no. Esto sigo solamente es para tenerlo como términos pues muy, muy breves, pero pues no es algo como que termine destruyendo todo lo que es la doctrina o que la termine enriqueciendo, pero sí es importante conocerlo al final. De igual manera, de toda esta mención que menciona en Números 27, tenemos primeramente dos cosas. La primera, que en Josué ya había espíritu. Y este espíritu que estaba en Josué, que es el Espíritu Santo, pues es el mismo que mora en todos nosotros. No hay ninguna diferencia en cuanto a lo que tuvo Josué y lo que tenemos nosotros en la actualidad. Sin embargo, aquí es importante también considerar que cuando Moisés sube al monte Sión, me olvidó el nombre de este monte, cuando sube para que Dios le dé la revelación de las tablas de la ley, de los mandamientos y demás, Josué es uno de los que va con él. Josué obviamente se queda abajo para no ser fulminado por la gloria de Dios. Sin embargo, menciona la palabra de Dios que incluso Josué era capaz de escuchar la voz de Dios hablando a Moisés. Entonces, bien, Josué cuando en primera instancia conocía bien la palabra de Dios. O sea, y la conocía pues de boca de Dios. De hecho, inclusive Josué es el que se da cuenta de que todo el pueblo está desenfrenado cuando ocurre el incidente con el becerro de oro. Y es el que advierte a Moisés, ¿sabes qué? Algo está pasando porque muy seguramente ya se lo está aquí cargando el payaso, ya se escucha como gritos de guerra. A lo que Moisés le menciona, no son gritos de guerra, son gritos de euforia, que en el hebreo quiere decir pues una euforia de lujuria, ¿no? O sea que todos estaban haciendo ahí sus cochineos. Posteriormente también tomamos en cuenta que Josué tenía una gran fe en Dios. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Números, parece que es el capítulo 14, en el cual
van 12 espías, cada uno a checar la tierra de Canaán, a ver cómo están las cosas, para trazar el plan de batalla y demás. Y solamente Josué y Caleb dicen, ¿sabes qué? Sí, son gente grande, sí, son físicamente superiores a nosotros, tienen murallas, tienen ejércitos, tienen armas, pero nosotros tenemos a Dios y los vamos a ganar. Y esto Josué no lo decía porque, yo soy el mero mero sabor ranchero, sino simplemente lo decía precisamente porque él, al tener conocimiento de la palabra de Dios, estaba al tanto de las promesas de Dios. Y no basta con tener las promesas de Dios, tenemos que creer en las promesas de Dios. Y sin fe no podemos tener o creer en dichas promesas. Así que, como menciona Hebreos 11:1, la fe es la esperanza la certeza de lo que espera, la esperanza de lo que no se ve. O sea, decir que ya es algo que tú ya sabes que sí va a pasar, pero que todavía no lo tienes actualmente a la mano. Y esto era la comprensión de la fe que tenía Josué, específicamente en las promesas que ya había conocido por boca de Dios a través de su palabra que le fue revelado en el monte Sinaí, ya me acordé, a Moisés. De igual manera tenemos otro factor, que es que Josué tenía una obediencia plena a Dios. No es como que Josué dijera, pues sí, o sea, yo creo esto, yo tengo fe en Diosito, pero pues, es que hay cosas como que no me convencen, o sea, como que esto de, no, como que esto de que no, como que esto de que no tengas relaciones antes del matrimonio no me convence. Eso no lo voy a seguir, pero todo lo demás bien. O sea, José seguía completamente la palabra de Dios. O sea, él obedecía lo que Dios estaba diciendo. Y ojo, esta obediencia no era porque Josué quisiera obedecer, o sea, no fuera como que Josué tuviera en su carne de obedecer, porque recordemos que nos menciona la palabra de Dios, la lucha contra la carne y el espíritu. Sin embargo, debido a que Josué estaba lleno del espíritu, tenía esta obediencia a Dios. Que llegó un momento, por ejemplo, cuando él aprueba el plan de los israelitas de atacar a la ciudad de Ai, nada más con 2000 hombres, pues ahí llega Josué a tener una cierta desobediencia e incredulidad hacia Dios, lo cual le es también reprendido. Más podemos observar que hasta este punto Josué tenía una obediencia plena a lo que Dios estaba mencionando en su palabra. Y a lo mejor decimos, yo tengo todo esto, yo conozco la palabra de Dios, tengo fe en las promesas de Dios, yo hasta sigo el Torah, yo hasta me echo mi dieta kosher, no como nada que no tenga el simbolito de kosher porque no puedo comer nada. No puedo comer nada, ¿verdad? O sea, ni siquiera me hago espagueti con crema y jamón porque dice en la Biblia que no cocerás al carnero en la leche de su madre. Y a lo mejor tenemos este tipo de situaciones religiosas, sin embargo, yo lo que menciona muy importante, no menciona Josué, hijo de Nun, fue elegido por Moisés, sino menciona Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. O sea, ¿qué me quiere decir esto? Que antes, que todo este conocimiento, toda esta fe, toda esta obediencia, me lleva a ser siervo. No solamente ser siervo de Dios, sino incluso ser siervo de mi autoridad, en este caso en Cristo, o hasta incluso dentro de mi campo laboral. Decimos, no, pues que mi jefe está bien menso, mi jefe es incompetente, mi jefe esto, mi jefe el otro, sí, pero pues al final es una autoridad que Dios nos puso y tenemos que orar por ellos. Y si les obedecemos a ellos, siempre y cuando, insisto, no sea algo que vaya en contra de la palabra de Dios, pues técnicamente estamos obedeciendo a Dios. Y sinceramente es una parte difícil que muchas veces nos cuesta trabajo. Porque decimos, el pastor te dice, oye, haz esto, haz aquello, y tú, sí, pastorcito, pero el jefe te dice, oye, llega temprano, y tú no. Y tenemos a lo mejor ese inconveniente, ¿no? De que queremos ser siervos en la iglesia, pero se nos olvida que tenemos que ser incluso siervos en nuestras autoridades. O sea, hay muchos que dicen, no, yo soy del PRIAN, soy del Morena, etcétera, y da igual en qué partido seas, todos son exactamente lo mismo. Sin embargo, aún así la Biblia nos manda a incluso orar por nuestras autoridades, y a mí por muchas decisiones equivocadas que considero personalmente que hace nuestro presidente, pues aún así no nos queda otra más que obedecer. Si nos dicen paga impuestos, pues paga los impuestos. Si nos dicen, sabes que tienes que entregar, tú declaras tu constancia de situación fiscal que yo te voy a entregar, ¿sabes? Que tú le tienes que entregar a tu empresa para que tu patrón me dé, para que yo vea cómo estás en tu situación fiscal, que es un poco absurdo, pero aún así es una demanda de la autoridad y hay que hacerla. Malo sería que nos dijeran, oye, enséñale a tus hijos que
creerse hombre cuando es mujer y viceversa, está bien, y así lo tienes que educar porque es lo que tienes que hacer. Esto sí es una locura que va en contra de la palabra de Dios, y aquí sí es cuando decimos no toques a mis hijos al gobierno. Pero si el gobierno me dice, oye, lleva a tus hijos a la escuela, garantízales una educación, tenlos bien alimentados, etcétera, son cosas que tengo que hacer. O sea, tanto porque me lo demanda mi gobierno como me lo demanda también la palabra de Dios. Y aunque la palabra de Dios no me lo demandara y solo me dijera, obedece a tu autoridad siempre y cuando esto y esto no lo hagas, igual tendríamos que obedecer. Y esto se refiere a ser siervo. Muchas veces, insisto, tenemos todo lo demás, pero no somos siervos. Y aquí, ojo, ser siervo de Moisés no implicaba solamente agarrar y, ay, sí, Moisésito, sí, Moisésito, sí, Moisésito. O sea, no era hacer la miagota, o sea, era obedecer plenamente a Moisés. O aquí, y es curioso, uno de los que estaban sosteniendo los brazos de Moisés cuando se hizo la guerra contra los amorreos, pues fue precisamente Josué, en conjunto con Aarón, cada vez que Moisés se cansaba de tener los brazos en alto. O sea, es decir, ser siervo no quiere decir obedecer ciegamente. Ser siervo quiere decir ser el apoyo de tu autoridad, de la que Dios te ha designado. Incluso si estás en tu casa, a lo mejor no trabajo, pero estamos en nuestra casa y tenemos familia y demás, y tenemos al hombre, al esposo o a los hijos como hijos, tenemos que ser obedientes a la autoridad que Dios ha puesto allí. Al final, si estamos todo el tiempo en rebeldía, todo el tiempo en yo no quiero, en eso, etcétera, pues ciertamente no estamos siendo siervos, y muy seguramente en cuanto tengamos el llamado de Dios, ni lo vamos a escuchar, ni vamos a saber de qué trata, y mucho menos vamos a tener la valentía y el esfuerzo que Dios nos da a través de su palabra, a través de su presencia y de su palabra, para que podamos concretar ese hecho. ¿Por qué? Porque simplemente si no puedo ser siervo de las autoridades que Dios ha puesto físicamente que yo puedo ver, pues cómo voy a ser siervo de alguien que aquí ni siquiera puedo ver. Y aquí es curioso, muchas veces incluso nuestras autoridades son ateas, no creen en Dios y demás, y nos reprenden con la palabra de Dios, y aquí nos cae el 20. Y esto no es algo que digas, es que alguien que no es de Dios no te puede reprender, porque hasta incluso veo en lo largo del libro del Génesis que Faraón reprendió a Abraham, que el rey de Amalek reprendió también a Abraham, y también reprendió a Isaac. O sea, y eran hombres paganos, eran hombres que obviamente que no creían en Dios en absoluto. Sin embargo, aún así, estos hombres reconocieron la presencia de Dios, reconocieron su poder, y a través de ello también ellos tuvieron la facultad de poder reprender incluso al padre de la fe, que era Abraham, al padre de muchedumbres. Entonces, ciertamente hay un dicho que dice que todos aprendemos algo, y esto bíblicamente nos enseña la palabra de Dios, no como el dicho tal cual, pero sí lo que nos hace mención es que hasta incluso Jesús era capaz de hacer que las rocas hablaran. Si Dios fue capaz de hacer que la mula de Balaam hablara, pues que no va a hacer con un ateo de ateos que se cree pariente del chango, ¿no? Y digo que se cree pariente del chango no porque la teoría lo diga así, sino simplemente porque muchas veces lo exponen así. Ahora bien, esto es lo que implica ser siervo, obedecer y ser un apoyo para las autoridades que Dios ha puesto sobre mí. Si yo, en este caso, obedezco a mi autoridad, soy un apoyo para mi autoridad, inmediatamente voy a ser incluso bendecido, voy a ser prosperado. Digo, es otro tema aparte, pero esto va y de hecho va conforme a la parte que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ser prosperados, a lo mejor no como yo quisiera, no monetariamente, no vas a tener tanto así las millones, pero pues sí vamos a tener incluso o sea, podemos tener incluso ahí de ahí las formas de poder crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Tal es el caso que tuvo, por ejemplo, José. También tenemos este caso, por ejemplo, de Jacob, que él obedeció a su autoridad, que era Labán, a pesar de que Labán se lo estaba chantajeando todo el tiempo. Y a través de esta obediencia, pues él llegó sin nada prácticamente, no tenía absolutamente pues nada en el bolsillo, solamente su culpa por haber engañado a su hermano Esaú. Pero termina saliendo de allí con 2 esposas, termina saliendo de allí con 11 hijos, e incluso termina saliendo de allí con 2 esposas, 2 siervas, 11 hijos, y aparte termina saliendo con mucho ganado,
mucho dinero, muchos siervos, precisamente porque al final Dios prosperó su camino a través del servicio que él estaba prestando a un chantajista como Labán. Ahora bien, una vez ya conociendo estos puntos, insisto, esto es esencial para que nosotros no solamente podamos entender e incluso ejercitar la palabra de Dios, sino también incluso para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Si yo no tengo todo esto, es muy difícil que conozca la voluntad de Dios, y si difícilmente la conozco, muy seguramente menos la voy a hacer. Ahora bien, en Josué capítulo 1, y además creo que vamos a ir con la primera parte que le dice, o la primera vez que le dice que se esfuerce valiente, y en las otras dos las dejamos para la siguiente sesión. Menciona desde el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, es decir, Josué era siervo de Moisés, sí, pero Moisés era siervo de Dios. Que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés. Nuevamente nos hace hincapié en esta palabra del siervo, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de él, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, desde donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y te desampararé. Y aquí dice, la primera ocasión, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que se la daría a ellos. Ahora, si desglosamos todo esto, el versículo 1 nos menciona las identidades o los títulos que Dios les ha dado a cada una de estas personas. Moisés, siervo de Jehová; Josué, siervo de Moisés. Entonces, en cualquier trabajo, si tú tienes a tu jefe inmediato, ¿no? Diga supervisor, diga gerente, diga supervisor o cargado de área, como se le llame. Esta persona obviamente también tiene un jefe. A ese jefe se le puede llamar jefe de departamento, jefe de operaciones, o no sé, sea como sea el nombre. Todo el momento en que está subyugado con el jefe inmediato, de manera involuntaria está subyugado también al jefe de esta persona. Y hasta incluso si el jefe de esta persona te dice que tengas que hacer alguna acción que es propia de tu trabajo, insisto, que no va en contra de la palabra de Dios, pues tú le tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque al final también es tu jefe. No es tu jefe inmediato, pero sí termina siendo, o tiene una parte de autoridad contigo. De la misma manera es lo que está mencionando aquí la palabra de Dios. Al momento que está haciendo esta identificación, de manera indirecta, nos está mencionando que también Josué es siervo de Jehová o es siervo de Dios. Nuevamente es a lo que vamos. Yo, al ser siervo de mi autoridad humana, pues también soy siervo de mi autoridad divina, que en este caso es Dios. De igual manera nos hace mención, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, aquí Dios no le está diciendo algo que Josué no sepa. O sea, obviamente Josué sabía que Moisés había muerto. O sea, técnicamente, al final de Deuteronomio nos hace mención que Moisés muere y que Josué es uno de los que llevan su cuerpo y que lo entierran. Entonces era obvio que él sabía que Moisés había muerto. Entonces, ¿por qué Dios le está diciendo que Moisés murió? No es como que le esté dando una noticia, sino simplemente le está confirmando cuál es su presente. Y esto es lo que hace Dios con nosotros, nos confirma cuál es nuestra condición actual. Incluso antes de llegar a los pies de Cristo nos hace mención de cuál es nuestra condición actual de pecadores. De igual manera se menciona, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. O sea, ya murió, ya te conté cómo está tu onda. Sin embargo, tú tienes que seguir con lo que tenías, o sea, con lo que te fue designado. Aquí Dios no le está diciendo algo que sea nuevo para Josué, no le está dando una noticia novedosa en ninguna parte. De hecho, le está confirmando lo que ya le había dicho previamente a Moisés, lo que ya había dicho en el pasado en Números capítulo 27, y nuevamente le está confirmando lo que pasa en Deuteronomio 30, que es la muerte de Moisés. Hace mención entonces, pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, no le dice yo les voy a dar, o que yo ya les hice, yo les doy, o sea, les doy en este preciso instante. O sea, ya les pertenece, pero ustedes tienen que ir por ella. De la misma forma es lo que nos hace mención Dios a nosotros. O sea, en su voluntad,
este es el camino, esto es lo que tú tienes que tener. O sea, Dios no es como que te diga, ay, pues ve y así a ciegas, a ver, chicle y pega algo, ¿no? O sea, Dios te dice qué es lo que va a pasar. A nosotros como esposos, ¿qué es lo que nos dice? Tendrás a tu mujer idónea, ¿no? A las esposas, ¿qué les dice? Pues tendrás a tu hombre idóneo. Tendrán una misma carne. Una promesa, por ejemplo, enséñale al niño tu camino y nunca se apartará de él aun cuando creciere. Son promesas que al final Dios nos está dando, que son reales, que son concretas y en las cuales nosotros tendremos que creer. Digo, pues, solamente por ejemplificar, ¿no? Ahora bien, lo que nos hace mención entonces Dios es que Él esto da específicamente esa provisión, ya la está proveyendo, pero nosotros tenemos que ir a tomar. ¿Cómo la tomamos? Pues con todo lo que hayamos previamente, conociendo la palabra, fe en las promesas de Dios, obediencia a Dios y ser siervo de mi autoridad y ser siervo también de Dios. De igual manera, Dios no es como que diga, les he dicho, miren, ahí está la tierra, pues ahí, pues vayan allá a ver qué encuentran, ahí vean hasta dónde ustedes van a llegar. O sea, aquí Dios ya les da un límite. Se empieza a definir cuáles son los términos, por así llamarlo, de la bendición, ¿no? O cuáles son los límites de esta bendición. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí es importante considerar que el territorio que Dios les está dando no es, o no era, mejor dicho, como nosotros lo vemos actualmente. A ti te dicen Medio Oriente, te imaginas desiertos, te imaginas turbantes, te imaginas AK-47 y te imaginas infinidad de cosas, ¿no? Porque así pues, nos han enseñado a ver Medio Oriente. O sea, esto a través de los noticieros, a través de muchas cosas, pero la realidad es que en Medio Oriente, al menos en la época bíblica que estamos tratando, no tenía nada que ver con esto. Actualmente estoy leyendo un libro de un autor ateo hasta los huesos, pero este tipo de lecturas me gustan mucho. Es un libro, digo, hay quien lo quiera leer, el libro se llama La situación política, económica y social del antiguo Medio Oriente. Trata desde el Medio Oriente aproximadamente desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el año 500, 400 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. O sea, abarca un periodo bastante largo en la historia. Y es curioso que dentro de todo el Medio Oriente, en las ruinas han descubierto por ejemplo, en la tierra se ha descubierto, o en las piedras se descubren diversas texturas que implican que allí había bastante agua y que todas estas tierras, lejos de ser el desierto árido que actualmente nosotros percibimos, eran tierras que podríamos incluso comparar con Mesoamérica. Ciertamente sí con climas cambiantes, así como México por decir, pero gran parte de estos lugares, aunque no tuvieran selvas, tenían bosques, tenían verdes, pastos muy verdes, tenían lugares que eran de fácil acceso para fomentar la agricultura, la ganadería, etc. Tenemos, por ejemplo, una de las tierras más fértiles, más ricas que había, que normalmente se llama la Baja Mesopotamia, eran las tierras o los reinos que antiguamente se conocían como Uruk, que posteriormente se convirtió como Ur de los Caldeos, la cual nos menciona también la palabra de Dios que formaba parte de Canaán. Entonces todo lo que es esta región de Canaán no era una región así desértica como pensamos actualmente, sino era una región pues bastante fértil en aquel entonces. Entonces Dios le está poniendo un límite específico aquí, y este límite que le está poniendo es un límite de tierras fértiles. No le está diciendo, te voy a mandar al desierto y a ver cómo le haces. O sea, le está dando lo mejor de la tierra, lo mejor de la tierra conocida en aquel entonces, en ese instante. Entonces, todas las promesas de Dios van acompañadas con esta bendición que va a ser lo mejor para nosotros. No quiere decir que Dios te va a poner puesto de jeque y que vas a tener yates y que vas a tener mansiones, y si las tienes, gloria a Dios, pero esto, insisto, no es la voluntad de Dios como tal o una voluntad explícita. Eso forma parte de su voluntad oculta, como ya lo vimos en estudios pasados. Lo que sí quiere decir esto es que Dios te va a dar lo mejor para ti. En aquel entonces, estamos hablando de que la economía al 100% funcionaba con base a la agricultura, al sostenimiento diario para que era en este caso la comida, la ganadería y demás. O sea, Dios le estaba proveyendo lo mejor para su economía en ese instante.
Actualmente la economía no funciona con base a la agricultura, funciona con base a otras circunstancias, pero aún así nosotros tenemos que tener la certeza de que la voluntad de Dios, Él nos va a dar lo mejor para nosotros conforme a lo que nosotros vivimos en la actualidad. Y esto, no, insisto, no se limita a aspectos materiales, sino va más allá. O sea, actualmente vivimos en un mundo que está totalmente con estrés, todo se pasa en trabaja para comer, come para trabajar, y pues así vivimos igual que, o hasta peor que los animalitos, porque al menos los animalitos descansan más que las personas. Entonces, simplemente cuando nos menciona eso la palabra de Dios, Él nos va a dar, por ejemplo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos descansar en su voluntad, porque más que llevan problemas, tú vas a estar bien porque sabes que tu sostenimiento no viene del hombre, viene de Dios, que por más enemigos que se junten contra ti, tú vas a estar tranquilo porque sabes que al final, como lo menciona en Salmo número 3, aunque acampare ejército contra ti, no temerás porque al final Dios está contigo. Todo ese tipo de situaciones, insisto, no son en el aspecto material, de hecho van más al aspecto psicológico, más al aspecto interno, pero son aspectos que al final nos dan fortaleza, que nos dan esa valentía que requerimos para poder continuar o seguir avanzando. Así que Dios nos da lo mejor para nuestro momento o para el tiempo en que vivimos, pues sí, esto siempre lo va a hacer. A lo mejor yo no estoy seguro de qué es lo mejor para mí en ese instante. Esto, por ejemplo, lo podemos ver con los israelitas que querían quedarse en el desierto. O sea, estaban dispuestos a intercambiar una tierra árida total, que no podían cultivar nada, que es era la base de la economía en aquel entonces. Por ser alguien que no tenía cultivos, era alguien que estaba destinado a morir, contra una tierra que era completamente fértil, que Dios ya les había dado. O sea, ellos estaban dispuestos a quedarse en el desierto por su comodidad. Y muchas veces en nuestro caso tenemos esta situación, ¿no? Quiero estar en mi desierto, quiero estar aquí en mi situación árida. Insisto, no es solamente lo material, sino va en todos los sentidos. Pero por este motivo yo no quiero ir a tomar la tierra de Canaán. Y insisto mucho en esa parte, o sea, no es, y enfatizo mucho porque no es que vaya y renuncie a mi trabajo y voy a tener puesto de jeque, sino es simplemente, si no soy fiel en mi trabajo o en lo poquito que llego a tener en la actualidad, no soy fiel con mi casita, no soy ya sea rentada, prestada, comprada y demás, si no soy fiel con mi familia, sea que mi esposo es un gruñón o que mi esposo de repente es bipolar, que mi esposa es gruñona, que es seria, etcétera, que mis hijos son desobedientes. Si yo no soy fiel con todo esto, pues cómo voy a ser fiel con más cosas, ¿no? Y insisto, esto va no solamente va en todos los aspectos de nuestra vida, en el laboral, en el escolar, en familiar y demás. Ahora bien, ya que Dios está trazado un límite de tierras fértiles para que ellos no se vayan a tierras áridas a tener absolutamente nada, aquí Dios les menciona: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí lo que hace mención no dice que nadie lo va a derrotar, ojo, no dice que no va a tener derrota, que no va a tener fracasos, sino menciona que nadie le podrá hacer frente. ¿A qué se refiere con esta parte? No se refiere a que no iba a haber problemas, porque problemas a lo largo de la vida de Josué los tuvo. No quiere decir que todo va a ser de color de rosa. Aquí el término nadie te podrá hacer frente se utiliza para decir nadie te podrá dañar. Es decir, nadie te podrá hacer un daño de muerte, nadie te podrá hacer un daño que realmente atente contra tu vida. De hecho, Josué es de los pocos guerreros que mueren siendo viejitos, que tienen su derecho de muerte y que mueren tranquilos y que reparten la tierra. Y todavía, esto es en Jueces capítulo 1, y de hecho todavía en Josué, el último capítulo, me parece que es el 24, nuevamente se hace una recapitulación de este hecho. Josué en su lecho de muerte, está con sus hijos, está con los príncipes de Israel, y dice: ¿saben qué? Yo hice mi parte, a ustedes les toca lo que sigue. Entonces simplemente tenemos en cuenta este hecho fundamental, en que la palabra de Dios no se menciona. No quiere decir que nadie te va a lastimar, sino simplemente lo que nos está haciendo mención es que no tendremos un daño de muerte, que no tendremos un daño que vaya más allá de nuestras fuerzas, o que vaya más allá, mejor dicho, que atente contra nosotros realmente.
Aquí tampoco quiere decir, y los mártires, ¿y qué pasa esto? Y Dios dijo que no voy a morir a causa de sus palabras. Dios dijo que vamos a ser entregados, que somos contados como ovejas en matadero, en Romanos capítulo 8 también. Aunque son... Sin embargo, aquí lo que nos están diciendo, aquí para Josué era una promesa de que a él nadie le puede hacer un daño fatal. Para nosotros implica que simplemente nadie te podrá hacer frente, simplemente que nadie nos puede quitar lo que Dios ya nos dio. A nosotros nadie nos puede quitar la salvación que Dios ya nos proporcionó. Nadie nos puede quitar aquella provisión que Dios ya nos dio. O sea, de hecho, el único autorizado para quitárnoslo es Dios. Y ciertamente Dios nos va a quitar las cosas cuando nosotros no seamos un canal de bendición, que no hagamos que esta bendición crezca. Por ejemplo, el caso de los talentos. Sin embargo, si yo realmente, o sea, no soy yo, soy cristiano y de nombre, no soy muy religioso, o sea, si yo realmente obedezco la palabra de Dios, si yo realmente busco a Dios todos los días, si yo realmente tengo fe en Dios, creo en sus promesas, soy siervo de aquellos que Dios ha puesto como autoridades mías, y hago todo, o sea, simplemente esto, insisto, se hace a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, al final todo esto es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en mí. Y precisamente por esa evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en mí, es simplemente que es difícil que pierda estas bendiciones. ¿Cuándo las voy a perder? ¿Cuándo voy a perder la paz? ¿Cuándo voy a perder el contentamiento? ¿Cuándo voy a perder la provisión? Simplemente cuando yo empiece a hacer o desobediencia de la palabra de Dios. Y esto lo voy a hacer cuando me empiece a alejar de Dios. Por eso aquí ya se menciona este aspecto muy importante. Yo estaré en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, ¿Moisés se equivocó? Pues sí, por eso Dios le reprendió. Esto quiere decir que Dios abandonó a Moisés para nada, a pesar de que Moisés se pudo haber alejado de Dios. O sea, de igual manera nosotros no podemos perder la presencia de Dios, pero sí podemos alejarnos de Dios y podemos contristar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es allí cuando empezamos a tener problemas, es cuando otra vez estoy de mal hablado, es cuando otra vez todo el tiempo tengo ira en mi corazón, o todo el tiempo otra vez estoy de malas, que otra vez todo el tiempo estoy deprimido, todo el tiempo estoy con problemas, digo que los problemas me venzan, el dinero no me alcanza, etcétera. Y esto, insisto, es porque simplemente no estoy marchando conforme al camino de Dios, conforme a su voluntad. Y simplemente es porque no depende de mí, depende del Espíritu Santo, pero sí yo estoy contestándolo porque me estoy alejando de la presencia de Dios. A lo mejor me estoy alejando por estar viendo mucho tiempo Netflix, por estar viendo mucho tiempo TikTok, por estar viendo mucho tiempo Facebook, o porque me estoy enfocando en otras cosas que no edifican. No estoy diciendo que esas cosas sean el diablo, pero pues tampoco hay que dedicarles todo el tiempo. O sea, si es tan solo... Si tenemos tiempo de 1 a 2 horas diarias para ver todo este tipo de cosas, me imagino que debemos tener mínimo 3 horas para Dios. Si no, pues hay un problema de prioridades allí, ¿no? Y si tengo dudas de cómo ver esto, en todas las redes sociales ya actualmente se habilita la herramienta para que tú puedas medir tu uso en esas redes sociales. Mi sugerencia es que lo consultes. Y con base a ello, pues veas si realmente estás teniendo un control sobre lo que consumes, o las redes sociales te están consumiendo a ti. O a lo mejor no son las redes, a lo mejor es el Netflix. Si tú haces la cuenta, porque también Netflix tiene un conteo de cuánto tiempo lo consumes. Y de hecho, las plataformas de streaming ya tienen esta herramienta para que tú puedas ver qué tanto estás consumiendo allí. Pero insisto, esto es un problema de prioridades, y muchas veces por dejar de hacer estas cosas, pues dejo de estar en contacto con Dios y empiezo poquito a poquito a caer. O sea, Adán y Eva no cayó de la noche a la mañana, y como tal, Moisés no cayó de la noche a la mañana, todo fue un proceso. Aarón no cayó de la noche a la mañana, o sea, todo al final siempre es algo que va lentamente. Incluso Lot, que podemos decir, oye, pero sus hijas estaban bien chifladas, todas incestuosas y demás, igual, no fue una caída de la noche a la mañana, fue una caída que también fue poco a poco. Ahora bien, Dios en efecto nunca nos dejará y nunca nos desamparará, aun cuando nosotros nos estemos alejando. Esto, por ejemplo, lo menciona la parábola del hijo pródigo. Y finalmente, ya para terminar, menciona, esfuérzate y sé valiente. Ya hasta esta parte muchos dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, y empiezan allí con su rabadabadú y demás cosas, ¿no? Pero aquí no le menciona a Dios, esfuérzate y sé valiente, o sea, de hecho le da un propósito para que lo haga.
esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es decir, Dios nos da la valentía, nos provee nos dice que nos esforcemos y no lo deja ahí. O sea, nos da el propósito o el motivo para el cual lo tenemos que hacer. O sea, esfuérzate y sé valiente para hacer mi voluntad, no la tuya. Esfuérzate y sé valiente para hacer lo que yo te estoy mandando a hacer, no lo que a ti se te dé la regalada gana. Porque al final yo tengo un plan, yo tengo estas promesas, pero para que tú las tengas tienes que esforzarte y ser valiente. Pero insisto, este esfuerzo y esta valentía no depende ni siquiera de mí. O sea, este esfuerzo y esta valentía depende del Espíritu Santo que mora en mí. Si yo no lo tengo, pues no me podré esforzar mucho sin lograr nada. Podré ser muy valiente sin lograr nada. Por ejemplo, hay mucha gente que conozco, trabaja de 12 a 16 horas por 7. ¿A qué voy con esto? 12 o 16 horas diarias sin descansos. O sea, el día en que descansa en un trabajo, trabaja en el otro. Y viceversa. O sea, son personas que de lunes a domingo están todo el tiempo trabajando y no descansan en absoluto. Es que no hay dinero, es que no hay esto, es que no hay aquello. ¿Y se esfuerzan mucho? Pues sí. O sea, no digo que no se esfuercen. O sea, se esfuerzan, pues, la verdad, en gran manera. Sinceramente, se esfuerzan más que yo. O sea, yo ni de loco me pongo a trabajar así. O sea, ni por mucha necesidad que lo hubiera. Y esto lo hago por dos motivos. El primero es personal, el segundo es bíblico. El personal, simplemente me gusta descansar. El bíblico, pues la Biblia me manda que tengo que descansar un día también. Así que creo que no voy personalmente no creo que voy tan desviado ahí, ¿verdad? Pero hay gente que tristemente se hace esto, trabajan y no digo que esté mal su esfuerzo, pero aún así no les alcanza el dinero, aún así no les rinde, aún así están viendo cómo le hacen para completar para la quincena o para el gasto. Y esto es nuevamente no porque haya un esfuerzo o una carencia de esfuerzo, sino porque el esfuerzo está mal enfocado o está mal encaminado. Porque la fuente de este esfuerzo es simplemente una urgencia que no está siendo vista con los puntos o con el aspecto bíblico. Insisto, lo que nos menciona la palabra de Dios es esfuérzate, pero no en tus fuerzas. En tus fuerzas tú puedes esforzarte y lograr cosas, pero no vas a lograr lo mismo que te esfuerces en mi presencia. No es lo mismo que te esfuerces estando en mí. O sea, no es posible. Y también le menciona, sé valiente. Hay gente que también conozco que es valiente, que se agarra a trancazos con cualquiera. ¿Sabes? Gente chaparrita, flaquita, así, con su cara bonita y demás, poniéndosele a tiro a grandulones que hasta respiran testosterona, que cada vez que tú los ves, no, hasta me pongo ponchado de su presencia, ¿no? Y se le ponen al tiro así como los chihuahuitas a los perros grandes, ¿no? ¿Tú qué, hijo de la vida? Y se pelean y todo, y hasta les ganan a los estos. Y dicen, no manches, este se la rifa, qué valiente es esta persona, qué valiente es este cuate, etc. Y esto no es valentía, o sea, eso está chiflado. O sea, hay gente que dice, yo no tengo miedo, yo renuncio a mi trabajo y emprendo, y porque yo lo voy a lograr. ¿Es valiente esta persona? Pues sí, es valiente también. O sea, no vamos a negar que es valiente, o sea, de que lo es, lo es. Pero nuevamente es una valentía que está mal encaminada, porque al final esta valentía que está expresando esta persona no tiene ningún fundamento bíblico. O sea, es valiente, no tiene miedo al riesgo, pero esto no necesariamente dice que le va a prosperar. Por ejemplo, un ejemplo realista de gente valiente, tenemos el caso de los inversionistas, que son gente que agarra, tiene grandes cantidades de dinero, los invierte en alguna empresa, los invierte en algún gobierno con la esperanza de generar rendimientos. Y estas personas no crees que invierten 100, 200 pesos, o sea, invierten 100 millones, 200 millones, 1000 millones, etcétera, con la finalidad de que este dinero se les duplique incluso, o se cuadruplique esta cantidad. Y esta gente tú la ves y son valientes, o sea, porque muchas veces ellos, es como las inversiones son como apostar a los caballos, o sea, son valientes porque al final no hay una certeza de que realmente van a tener los ingresos que ellos esperan. Por muchas estadísticas que tengan, por mucho conocimiento que tengan en valores y demás, esto no garantiza que van a tener ganancias. De hecho, solamente garantiza que su negocio sea más seguro, pero aún así tienen que tener valentía para poder invertir una cantidad semejante de dinero a cualquier cosa.
Entonces, esta gente es valiente, sí. Mucha de esta gente es prosperada económicamente, pues también. Pero ¿qué crees? Mucha de esta gente no tiene paz. Mucha de esta gente todo el tiempo se la pasa viendo noticias, todo el tiempo se la pasa viendo canales financieros, todo el tiempo se la pasa viendo las noticias en el internet, anteriormente en los periódicos, específicamente en el canal en la sección de finanzas. ¿Por qué? Porque siempre están con el temor de que vaya a haber una crisis, que vaya a pasar esto, que vaya a pasar aquello, y qué va a pasar con mis millones, y qué pasa si los pierdo, etc. Y esta gente, a pesar de que son millonarios, de que tienen el dinero suficiente para comprarse lo que se les dé la regalada gana, aún estas personas viven con ese temor. Son valientes, sí, pero hay un miedo latente a perderlo todo. Y cuando lo llegan a perder, la mayor parte de esta gente se suicida. Entonces, viven con seguridad, ¿no? Pero son valientes al momento en que invierten esa cantidad de dinero. Nuevamente, es un esfuerzo bien hecho, una valentía bien hecha, pero que están enfocados fuera del propósito de Dios. Que no están respaldados por la voluntad de Dios. Y esto es lo que no se menciona en la palabra de Dios. Me esfuerzo y soy valiente no para que yo tenga lo que yo quiero, sino para hacer la voluntad de Dios. Pero para que yo pueda esforzarme y ser valiente, pues primero debo conocer la voluntad de Dios. Si no la conozco, menos me voy a esforzar y menos seré valiente. Entonces, hasta aquí terminamos esta primera parte de Venciendo el Temor. Ya las siguientes dos partes, la siguiente parte, vamos a enfocarnos los siguientes dos ocasiones en que Josué le dice que Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. Cada una de ellas tiene un aspecto importante que es esencial practiquemos en nuestro diario andar con Cristo, para que podamos entender su voluntad buena, agradable y perfecta, y también para que podamos responder al llamado de Dios, que es el propósito de este discipulado. Vamos a terminar con una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta palabra que nos permites escuchar y que nos permites también compartir. También te damos gracias porque el día de hoy, a través de tu palabra, nos has aprendido, nos has enseñado, nos has instruido respecto a lo que tenemos que hacer, respecto a cómo tenemos que desenvolvernos, y también respecto a lo que significa conocerte a ti, conocer tu palabra, conocer tu voluntad, obedecer tu palabra también. También nos enseñas el día de hoy, Padre, a ser siervos, a ser discípulos principalmente tuyos. Y también nos enseñas que a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, tú estarás con nosotros todos los días. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces queremos esforzarnos y ser valientes fuera de tu presencia y fuera de tu voluntad, sin siquiera pasar tiempo contigo. Por lo cual te pedimos que el día de hoy pongas en nosotros un corazón dispuesto a seguirte, a reconocerte en todos los caminos, a un corazón que siempre te busque de ti, que busque crecer en ti y dejar de crecer en las cosas de este mundo. Te pedimos perdón, Padre, también porque muchas veces no hemos querido hacer nada como tal, solamente queremos estar ahí echados, esperando que todo nos llegue solito. Y ciertamente también entendemos que esto no es conforme a tu palabra, porque tú ciertamente nos mandas a esforzarnos y ser valientes, pero también nos mandas a obedecerte y hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Te pedimos perdón, Padre, porque también muchas veces hemos gastado esfuerzos innecesarios en cosas que no son tu voluntad. Hemos tenido valentía innecesaria en cosas que tampoco son tu voluntad, precisamente por un desconocimiento de tu palabra y precisamente por un alejamiento de tu presencia. Por lo cual, Padre, te pedimos que en nosotros corrijas esta situación y que sea tu Espíritu Santo aquel que gobierne nuestras vidas y que gobierne nuestros corazones. Que sea el trabajo, la escuela, la casa, con la familia, etcétera, que no vayamos a ningún lugar si tu presencia no nos acompaña, y que si tu presencia no nos acompaña, que simplemente no tengamos éxito en ninguna de nuestros proyectos o de nuestras metas. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.